calle. No es eso. Pelearemos, pero eso quería llegar. Y es que nos niegan, hay todo. Que te va a hacer respetar. Saludamos con el doctor Augusto Tandazo. Doctor Tandazo, buenos días, bienvenido a Ecuador en Directo. Buenos días, Jaime. Buenos días, Carlita. No la veo, Carlita. Carlita está por aquí. Salió en este momento. Ya viene. Está por ahí. Bueno, felicitándole por la plataforma que le da Rabascal para que posicione su candidatura. Felicitándole, Jaime. Está haciendo bien, entiendo, para aclarar las cosas en el país y poner en palestra al que se asoma a los años para ver qué pesca río revuelto en las candidaturas. Hoy va a ser candidato de Centro Democrático, el día en que pierda, que va a perder, al otro día dirá, yo no tengo nada que ver con Centro Democrático, como dijo con la Revolución Ciudadana. Entonces nos estamos olvidando. Pero además, este país tiene numerosos eventos que se suceden día a día, en los planos jurídico, económico, social, político, energético, laboral, internacional. ¿Qué ha dicho Rabascal durante todos estos años? ¿Qué ha hablado sobre todos los desmadres que han habido en el Ecuador? Nada. Absolutamente nada, pero usted ya está emocionado con esa candidatura. ¿Yo? Ahora, sí, claro. Casi hasta le pide disculpas por haberlo puesto por haberle hecho una pregunta. He estado escuchando toda su intervención. No, pero yo lo cuestioné porque... No, Jaimito. Usted cuestiona con algodones, con pétalos de rosa. No, mi amigo. Bueno, pero está bien, doctor. le está dando plataforma. Usted sabrá por qué le está dando la plataforma a Rabascal. Usted sabrá por qué lo entrevistó, por qué lo invitó. Usted sabrá por qué lo entrevistó. Pero más allá de eso, ¿sería tan amable en ponerme la intervención de Sebastián Roldán sobre el tema de Diana Salazar? Un presidente valiente que lo que hizo es romper con eso para poner gente independiente como Diana Salazar. Que ahí está el trabajo de Diana Salazar evidenciado en las últimas semanas. No, pero póngale unas 3 veces por lo menos. Ruédela otra vez. Un presidente valiente que lo que hizo es romper con eso para poner gente independiente como Diana Salazar. Que ahí está el trabajo de Diana Salazar evidenciado en las últimas semanas. Es un presidente valiente que lo que hizo es romper con eso para poner gente independiente como Diana Salazar. Que ahí está el trabajo de Diana Salazar evidenciado en las últimas semanas. Es un presidente valiente que lo que hizo es romper con eso para poner gente independiente como Diana Salazar. Que ahí está el trabajo de Diana Salazar evidenciado en las últimas semanas. Ahí estaba, muy claro. A ver, cuando Rabascal es candidato en el 2021, ya en ese momento era perseguido Correa, eran perseguidos los que están en México, ya estaba preso Jorge Glass. Y entonces eso no sucede nada para él, para él no existe eso. Pero era valiente, ¿no? Pero hoy se la quiere sacar como mago y dice, no, es que yo me refería a otras cosas. Pero, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo? Añadió que no está de acuerdo en las declaraciones que hizo a expectativa con el juicio político a la fiscal Salazar. Primero, no está de acuerdo con el juicio político a la fiscal Diana Salazar, a quien ha manipulado la justicia durante muchos años, ha perseguido de manera inmisericordia, ha inventado cosas y no es una persona objetiva que sabe manejar los procesos. Ejemplo, exprime hasta el cansancio el celular del Gerardo Norero, pero no exprime el de Villavicencio que lo tiene ella. No exprime el celular de Rubén Cherres. No exprime nunca le quitaron el celular a Danilo Carrera. Y entonces es una mujer valiente porque se mete con los que están en el suelo. Tania Varela. El de Tania Varela. ¿Por qué no exprime esos celulares?
¿O solamente es una fiscal que fue llamada para cumplir una agenda política, que es la que le fijó, en este caso, Lenín Moreno y su combo? Y dice que no está de acuerdo con el juicio político de la fiscal Diana Salazar. Y que ella ha sido valiente y ha sido selectiva en los procesos como los casos de INAPE y Presilión de Troya. Como que da a entender que en eso no ha profundizado. Pero viene un tema. ¿Y en los otros casos qué? ¿En los otros casos qué? Hoy mismo ya vamos a tratar el caso Purga. ¿Y entonces qué? O sea, está con... Un poco más, Rabascal, ¿por qué no te candidatizas en binomio con Diana Salazar? ¿Por qué no te candidatizas? Entonces, en estos programas hay que sacarse la careta. Hay que sacarles la careta. Y entonces, aquí no estamos casi, a los chicos silencios. Los que nunca se juegan el pellejo diciendo las cosas como son. ¿Qué piensas tú, Rabascal, sobre los acuerdos militares con Estados Unidos? ¿Qué vas a decir que no, pues? ¿Te vas a pelear con la embajada? O sea, ¿qué piensas sobre la extradición? ¿Qué piensas sobre el arbitraje internacional? ¿Qué piensas sobre la precarización laboral? ¿Qué piensas sobre la tomadura del pelo que es la consulta popular? ¿Qué piensas sobre la impunidad que le siguen teniendo a Lenín Moreno? Y también a Lazo y su combo. ¿Qué piensas? Nada. Lo único que quieres es llegar a la presidencia. Llegar a la presidencia para implementar. Ya comenzó a sacar de la chistera una cantidad de recetarios, como que le vamos a creer. Primero, no entiendes qué pasa en el Ecuador. Vas a crear una nueva izquierda, dices. ¿De la mano de quién? Que no tendrías problema en candidatizarse en unidad con el Partido Socialista. ¿Sí tienes una idea de a quién es candidatizado el Partido Socialista en los últimos 20 años? ¿Sí tienes una idea? Lo candidatizó a presidente de la República al abogado de banqueros León Roldós, a César Montúfar de Concertación, hombre de la ultraderecha. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Y entonces con los socialistas quieres ir con centro democrático que a veces no es ni chicha ni limonada en el país, porque no se las juega en nada. Ahora mismo estamos viviendo temas graves que se están viviendo en el Ecuador, temas de la política nacional e internacional. ¿Dónde estás tú? Solamente yo quiero llegar porque yo soy la luz. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el camino, la verdad y la vida ahora ya tiene su plataforma desde donde confundir a la gente. Entonces, esto te quería decir. Ahora, si quieres, comenzamos a ver los temas. Pero no te olvides que no te olvides, ya le dejo y ya le permito hablar, mi querida Carlita. No te olvides que Diana Salazar, conforme lo declarado por el brazo derecho de Lenín Moreno, fue colocada de fiscal general por el presidente, violando la normativa ecuatoriana, porque la fiscal solamente pudo llegar a través de la designación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, transitorio, lo cual quiere decir que hubo un manoseo para que ella llegue de fiscal general del Estado. Que lo del 10/20 y no sé qué, eso no existe. Lo que existió fue una decisión de la derecha económica y política de este país para colocarla ahí para que haga persecución política. Y punto, lo demás es paja. ¿Y no estás de acuerdo con el juicio político de Diana Salazar? Candidatízate con Diana Salazar de binomio. ¿Por qué no lo haces? Dígame, Carlita, perdone Doctor, que no le dije. Buenos días. Buenos días, doctor. Un gusto saludarlo. En torno a justamente los hechos que en estas últimas 24 horas prácticamente han movido la palestra política y judicial, usted en este espacio informativo muchísimas veces recalcó el caso de JJ Franco. Y usted fue bastante enfático porque los socialcristianos pues no apoyaban el juicio político en contra de la fiscal general Diana Salazar. Ahora vemos que la fiscal Diana Salazar ha direccionado este caso Purga y pone en el centro al señor Pablo Muentes, quien ha sido pues una persona muy cercana al abogado Jaime Nebot, que trabajó con él incluso desde la alcaldía de Guayaquil. ¿Cómo ve usted este entramado de corrupción en torno justamente al social cristiano y al abogado Jaime Nebot, que en algunos casos para unos
es cuestionado, para otros no. ¿Realmente él conocía cómo operaba Pablo Muentes? A ver, Carlita, aquí vamos a hablar de un tema, y ya voy a contestar su pregunta. Verá, en política, y esto que me escuchen los que hacen política, o los que están aprendiendo a hacer política, es importantísimo quién fija la agenda, ¿no es cierto? La agenda la fija el gobierno, el antigobierno. ¿Quiénes fijan la agenda? Yo quiero hablar de esto. Yo quiero que esto vaya a primera página de los periódicos, porque responde a un determinado interés mediático y además político. Entonces, estamos en campaña, Carlita, no se olvide. Estamos en plena campaña electoral para el 2025. Y entonces los temas y lo que estamos discutiendo son parte de la campaña. ¿Quién es la persona que maneja este tipo de cosas? Este tipo de cosas dentro de la campaña, la fiscal Diana Salazar. Porque quieren que esto sea la palestra, que esto discutamos, para evitar ¿qué? El juicio político. Y también para posicionar cuál sería el adversario político en términos electorales, Carlita. Escúcheme bien, Carlita. ¿Cuál sería el adversario político que le roba votos a Daniel Noboa? O que Daniel Noboa le roba votos a este adversario. El Partido Social Cristiano. Hay que anular al Partido Social Cristiano para que en el 2025 quede por fuera de la contienda. Entonces hay un trabajo fino ahí. Primera cuestión. Segunda, ¿quién es más importante para Nebot? Doctor, discúlpeme que lo interrumpa, pero un poco dejándolo claro. ¿Quiere decir que el gobierno de Daniel Noboa puede estar atrás de esto? Impulsando todo esto con el fin de... Verá mi amiga, nada, alguna vez un escritor decía, nada es casualidad. Nada es casualidad debajo del sol y encima de las patas de los caballos. Entonces ese supuesto pacto... El supuesto pacto entre ADN, Social Cristiano y Revolución Ciudadana es una pantalla en estos momentos ya, o ya no hay ningún pacto, ya chao. No, esa es otra cosa. Yo lo que estoy diciendo es que están viendo las elecciones del 2025 y obviamente, a ver, se lo explico de otra manera. En las elecciones hay que hacer el análisis al revés de lo que la gente normalmente lo hace. Ve el candidato y dicen, ¿este candidato tiene opciones o no? No. Usted tiene que analizar el queso electoral y decir, por ejemplo, ¿cuántos locos hay en el Ecuador o propensos a locos? El 7%, ya esa es una votación que la puede captar un loco. ¿Cuáles son los ultraderechistas del Ecuador? ¿Qué porcentaje hay? El 10%. Ese porcentaje lo puede captar 1, 2 o 3 candidatos de esa tendencia. Entonces, cuando uno dice, ¿cuál sería el nicho electoral que captaría Daniel Noboa en el 2025? El mismo que captó hoy, la derecha. ¿Y quién más es un partido de la derecha? ¿Cuál otro partido hay, representativo de la derecha en el Ecuador? El Social Cristiano. Y eso quiere decir que si el Social Cristiano y Jaime Nebot han manifestado directamente que su candidato es Jan Topic, puede ser que le reste votos y por ahí es que viene esta situación. Primero, no sabemos si Jan Topic será candidato. Bueno, en si política, acepta ser candidato. Topic ya lo está criticando Noboa. Segundo tema de la política. La política hay como verla como una fotografía, lo que está pasando hoy, 6 de marzo del 2024, o como un video que va cambiando. Hoy tenemos ese escenario. En el futuro veremos qué pasa. Pero déjeme concluir. Segunda hipótesis. ¿Qué es más importante para Nebot? ¿JJ Franco o Pablo Muentes? Porque eso nos puede aclarar mucho. De pronto lo están salvando a JJ Franco. Lo típico, el chivo expiatorio, dame una presa. Pero con lo que dijo ayer Tayano, casi que ellos no tienen nada que ver. Lo desconocen. Y casi que lo desconocen a Pablo Muentes. O sea pero, que hay la posibilidad de que el mismo Social Cristiano haya entregado a Pablo Muentes. No creo eso. Pero claro. ¿Cómo? ¿No cree usted? O sea, Jaimito, si fuera mujer se hubiera llenado. Jaimito, si fuera mujer, Jaimito, si hubiera sido mujer se hubiera llenado de hijos. Doctor, no pero creo. ¿de dónde la viene todo política esto? Es otra cosa. Doctor, la política es otra cosa.
¿De dónde viene todo esto? Analizándolo ya a profundidad. Ya, Mayra ya vamos a Salazar. entrar a profundidad. Mayra Salazar detenida. Ella dijo que quería quería colaborar con la fiscalía. Pero al final decía ella que la habían amenazado y que entregó una carpeta el abogado. Seguramente en esa carpeta iban algunos datos precisos para que la señora fiscal haga lo que está haciendo ahora, digo yo. A ver, ella se ofreció como colaboradora eficaz, dice usted, Jaime. Sí. ¿Y no la aceptaron? No, ella después como que se retracta y manda con su abogado una carpeta. ¿Para involucrar a quién o de qué sector? Para contar lo que estamos viendo ahora, tal vez. No, no lo sabemos, estamos especulando. Entonces aquí viene un tema. Pero lo que sí es verdad con respecto a Mayra Salazar es que se hizo la explotación de su teléfono celular y en su teléfono celular se han encontrado chats y conversaciones con el señor Muentes, incluso audios y también pues con otras personas como Daniel Salcedo. Entonces también al parecer, y digo al parecer porque mientras no vea físicamente yo las pruebas no puedo aseverarlo, parece que también esta explotación del teléfono de Mayra Salazar más la colaboración o la supuesta colaboración que ella ha dado ha direccionado a que se pueda involucrar, por ejemplo, al señor Muentes y a la señora Gallardo. Qué bueno, Carlita. Me interesa mucho lo que usted acaba de decir. Se ha explotado el celular de Mayra Salazar, que no sé qué, que de Pablo Muentes, que no sé qué. ¿Y dónde está el celular de Villavicencio? Para que lo exploten. Esa es la gran pregunta. Ahí se ve lo selectivo. Ahí se ve lo selectivo. Usted se puede imaginar, cierre los ojos, Carlita. ¿Se puede usted imaginar lo que debe salir del celular de Villavicencio? ¿Y por qué no lo explotan? ¿Por qué explotan esto que tiene una connotación política? Esto no es casual. ¿Por qué no explotan el celular de Danilo Carrera, que nunca lo allanaron su casa? ¿Por qué? Pero siguen exprimiendo metástasis. ¿Por qué? Porque todo es con una orientación política determinada. Ahora viene un tema que es importante irlo desglosando. Pero es que de ese teléfono va a salir sapos y culebras. Claro, pero ese no van a querer abrirlo nunca. Nunca lo van a querer abrir. Hay celulares que deberían ser oro en polvo, el de Lenín Moreno, para ver cómo lo entregó al país a la derecha. Los celulares de Lazo. O sea, hay celulares, el de Leandro Norero y el de Leandro Norero mañana, tarde y noche. Y nos tienen con ese show, ¿no? Y seguimos con el show, pero están actuando en política. Yo lo que estoy abriendo los ojos es, esto es parte de un proceso político. Así es. Ya, porque me llama la atención que los socialcristianos salen a decir que caiga el que caiga. Ah, ya, que caiga el que caiga. ¿Y si abre la boca Muentes? ¿Y si abre la boca Muentes, qué pasa? O quién sabe aparece ahorcado. Estaba hablando clarito, porque aquí en el país todo se resuelve así. Los verdaderos asesinos de Villavicencio, los 6 amanecieron ahorcados en la penitenciaria de Guayaquil, el otro muerto en la cárcel del Inca y el primero lo mataron salvajemente sin permitirle, sin curarlo para saber cómo fue el tema. Y siguen hablando de los autores intelectuales, que los autores intelectuales y no sé qué. Cuando su bronca era con los lobos, su bronca era con Norero, su bronca inicial era con ellos. Pero luego se hablaba de que hubo plata, $200,000, para que Villavicencio no lo ataque a Norero. Investigó la fiscal. Investigó. No, como de pronto sale ella también en ese tema. Doctor, ahorita que usted habla de los lobos, de pronto puntualicemos algo, ¿no? Dentro del teléfono, de la explotación del teléfono de Mayra Salazar, hay una conversación con Daniel Salcedo, donde Daniel Salcedo le dice a la señora Salazar que publique un video de los lobos, justamente después del asesinato de Villavicencio. De acuerdo a las investigaciones que tiene Fiscalía, se dice que el asesinato de Villavicencio vino por parte pues, de esta agrupación criminal. Ahí podría haber una relación. Pero a ver, de lo que se sabe hasta el día de hoy, 6 de marzo del 2024, el asesinato de Villavicencio lo ordenó uno de las cabecillas de los lobos.
Por y eso. los Lobos era una de las 3 organizaciones controladas por Leandro Norero. Y Leandro Norero tenía una vigilancia permanente respecto de Villavicencio. Permanente. Y el Pero, ¿qué es lo señor que Muentes, y el señor Muentes tiene una relación directa con la señora Mayra Salazar, no lo decimos nosotros, sino de acuerdo a los chats. E incluso dentro de esos chats y esas conversaciones, le decía que cuando iba a haber, iban a iniciar las candidaturas para los presidentes de la Corte, le decía lo que tenía que dar de souvenir, que iba a enviar sándwiches de chancho, pero sin las etiquetas del sanduchón. O sea, esa venta de sándwiches, ese negocio es de él. ahí hay una relación entonces directa entre Norero, la señora Salazar, el señor Muentes. De pronto ahí hay que estudiarlo a profundidad. Pero verá, el Ecuador, yo les pido que me pongan mucha atención, ustedes, y también el país que nos está escuchando. Mucha atención. Es un país donde funciona la ley de la trampa, de la zapada, de la viveza criolla, y el Ecuador en su conjunto, manejado por los que manejan los hilos de la información, siempre está ausente de lo que realmente está pasando. ¿A qué me refiero? Verá lo que pasa en este tema de Muentes. Le piden al juez, juez, pobrecito, y todo el mundo debe pensar, es un juez de primera. Le pide la fiscal Salazar que convoque audiencia con fines investigativos. Verá, escúchenme despacito, con fines investigativos. O sea, a receptar versiones para un poco hacer que comparezca gente con fines investigativos. Se instala la audiencia y la fiscal formula cargos. Y la audiencia se convierte en audiencia de formulación de cargos. ¿En qué momento se produjo esta alquimia? Esta transmutación de una audiencia con fines investigativos a una audiencia de formulación de cargos. Los llevaron engañados a los que iban a comparecer y luego les dijeron, no, esto es para formularles cargos y se quedan aquí presos. Eso es actuar correctamente en derecho, con trampas. Eso es actuar. ¿Y el juez permite eso? Ahí tiene un ejemplo. Nadie dice de esto en el Ecuador. Del Carchi al Macará y de las Galápagos al Oriente. Nadie dice nada. Porque todo el mundo está como embrutecidos y dando la razón al tema. Pero viene el tema siguiente. Esta es una pregunta del carajo la que voy a hacer. Si ha habido, porque lo que está de por medio en el caso Muentes es el famoso caso del Banco del Pacífico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Es lo que está de por medio. Si ha habido una irregularidad en el caso de lo actuado en la judicatura respecto del caso Muentes Banco del Pacífico, que es lo único que le dicen, que no, una deuda que no existía, que los recibos, los pagarés falsos, que esto, que el otro, y que apareció con 4 millones que el banco debía pagar, y miren el relajo. Entonces viene el tema, ¿quién tenía que resolver esto? ¿La fiscalía? O sea, a ver, saquémonos de un ratito el caso Muentes. Saquémonos un ratito. Mañana hay un problema en un caso de una sentencia o de un caso judicial, porque ni siquiera es un tema penal, un caso judicial que alguien demande al Banco del Pacífico algo, que la fiscal puede entrar a manejar ese caso, convertirlo en un tema penal y llevarlo a la justicia. Está interfiriendo con las funciones del Consejo de la Judicatura, que es el único que puede evaluar lo que ha sido actuado en el proceso. Él es el único que es un tema de prejudicialidad. Tenía que primero el Consejo de la Judicatura evaluar el tema del Banco del Pacífico con Muentes y decir aquí hubo una irregularidad. Y fruto de esta irregularidad entonces sanciona al juez, a la jueza, lo de aquí, lo de aquí, lo de más acá. Si ustedes se dan cuenta, que en el Ecuador veo que nadie se da cuenta de esto, como que no dijo nada la fiscal, se puso a analizar un proceso judicial sin que ella tenga competencia de hacerlo. O sea, pegó un brinco descomunal y ella está este rato sobre la justicia, sobre cualquier situación, incluso sobre el Consejo de la Judicatura. Entonces, esto es grave, pero la gente no se da cuenta. Porque a la gente cuando van al circo romano, no le interesa qué, lo que quieren es ver sangre.
Entonces, ¿será que esto es lo correcto? Esto que es parte de la campaña política. ¿Será que es lo correcto? Pero viene también la posición del Partido Social Cristiano. Una posición que no se compadece con lo que ellos deben hacer. Ellos deberían haber hecho un análisis al interno y ser serios. No solamente decir, me resbala todo, yo no tengo nada que ver. ¿Y si habla Muentes? ¿Y si habla Muentes? ¿Y si mañana Muentes decide decir algo más? De pronto no lo dejan decir, lo vuelvo a decir. Porque termina con los huesos en el cementerio. Entonces, este es el Ecuador que estamos construyendo. Este es el Ecuador de la fiscal valiente. ¿Valiente qué? Y el pueblo me está entendiendo lo que quiero decir. ¿Valiente qué? Esto es lo que está pasando en el Ecuador. La justicia, vuelta política. Y sigue en lo mediático. ¿Quieren reformar esto? A ver, vamos a tratar un tema, si me lo permiten. Hoy en la mañana, la ex fiscal Mariana Yepes estuvo en el programa, los programas de estos medios tradicionales en Teleamazonas. Y entonces nos vino a contar una historia candorosísima. Que la justicia que tiene que caminar, que hay que depurar, que no puede ser que se nombren así nomás a los jueces. Y que los jueces tienen que ser gente proba. Y que los procesos de designación de los jueces tienen que ser algo transparente. Ah, ya. Entonces, como la vaca no se acuerda de cuando fue ternera, entonces analicemos brevemente lo que pasó en el 2019. Lo que pasó en el 2019. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Trujillo, que dejó una huella de corrupción y de inconstitucionalidades por todo lado. ¿Qué es lo que dijo en su resolución? Nombro al Consejo de la Judicatura. Nombro al Consejo de la Judicatura. Con estas 5 vocales principales, 5 vocales suplentes. Pero luego dijo algo que, claro, el Ecuador esto no lo ve, pues. El Ecuador de la ingenuidad. El Ecuador que está pendiente si vamos a clasificar al próximo Mundial de Fútbol. Porque no les interesa absolutamente nada más que eso. En el artículo 2 de esta designación, el Consejo dijo esto. Ante el clamor ciudadano, se exhorta al nuevo Consejo de la Judicatura proceda a fijar los parámetros y la evaluación inmediata de los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia y de la Judicatura. Ante el clamor ciudadano, a ver, yo soy abogado, lo mismo que Julio César Trujillo y mucha gente. El clamor ciudadano no es una causal, porque tiene que estar en la ley. ¿Por qué se hace una evaluación? Porque la ley lo ordena, porque la ley dice esto hay que hacerlo por tal o cual cosa. No es ante el clamor ciudadano. ¿Qué es el clamor ciudadano? ¿Cómo lo miden al clamor ciudadano? ¿Con una encuesta? ¿Con qué quieren medir al clamor ciudadano? Entonces, el día en que se posesionaron los nuevos miembros del Consejo de la Judicatura, donde hicieron barra basada y media, allí hicieron barra basada y media, que si tienen tiempo se la cuento entera. Contéstenme si tienen tiempo de escucharla. Doctor, ¿sí nos escucha? Ya, verá lo que es esto. El Consejo de la Judicatura está integrado por 5 vocales principales y 5 suplentes, que son electos de ternas que envían 5 funciones o 5 instituciones del Estado. Una terna de la Corte Nacional de Justicia, de la Función Ejecutiva, de la Asamblea Nacional, de la Fiscalía y de la Defensoría Pública. Entonces, de esas ternas se elige el vocal principal y el suplente. Retrotraigámonos, porque ya vamos a caer en Mariana Yepes. Retrotraigamos al 2019. ¿Quién era María del Carmen Maldonado Sánchez? Concuñada de la esposa del presidente Lenín Moreno. Entonces, comencemos por allí. Entonces, para garantizar que ella va a ser la presidenta del Consejo de la Judicatura, porque el artículo 179 de la Constitución dice que presidirá el Consejo de la Judicatura la persona que sea electa de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, para garantizar esto, descalificaron a 2 personas que iban en la terna
de la Corte Nacional de Justicia, para que quede María del Carmen Maldonado una de una, no una de tres, para que no haya más que elegirle a ella. Tremenda irregularidad, y le explico por qué. Porque cuando se elige a la presidenta del Consejo de la Judicatura de la terna de la Corte Nacional de Justicia, tenían que elegir de entre tres personas, no de entre una. Una de una, no, una de tres. Que tenían que haber hecho en derecho. No me gustan los dos candidatos que me mandó porque no califican, devuelvo la terna para que la Corte de Justicia me vuelva a armar otra terna. No lo hicieron. ¿Pero qué? ¿Con qué se toparon? Que cuando ya le nombran a María del Carmen Maldonado Sánchez, no tenían suplente, porque el suplente de María del Carmen Maldonado tenía que ser uno de la terna, el segundo de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. Y allí lo nombran a Álvaro Francisco Román Márquez como suplente de María del Carmen Maldonado Sánchez, siendo que Álvaro Román Márquez participó en esto como miembro de la terna que envió la Fiscalía. Entonces, tremenda irregularidad, porque llega María del Carmen Maldonado Sánchez de presidenta y su suplente, quien vino de la terna de la Fiscalía. ¿Quién vino de la terna de la Asamblea Nacional? Fausto Murillo. Él no podía ser jamás, J-A-M-A-S, jamás pudo haber sido presidente del Consejo de la Judicatura. Pero ¿qué es lo que pasa? Renuncia María del Carmen Maldonado y él asume la presidencia con el voto de los demás miembros del Pleno. Entonces eso tiene nombre y apellido, se llama arrogación de funciones y es un delito. Delito en el que incurrieron no solo Fausto Murillo, sino también los que lo eligieron dentro del Consejo de la Judicatura, de lo cual en la Asamblea Nacional no se enteraron en lo que acaban de destituirlo. Solamente se preocuparon de Fausto Murillo y no vieron que los demás participaron en la asignación de Murillo violando la Constitución. ¿Ok? Entonces este Consejo de la Judicatura que llegó presionado por Trujillo con la condición de que se coma a la Corte Nacional de Justicia, entonces inicia el proceso de evaluación de la Corte Nacional de Justicia, un proceso irrito que no podía haberse llevado a cabo. ¿Y qué es lo que hacen? Evalúan sentencias. Sentencias, y uno dice, a ver, ¿qué van a llegar a la conclusión evaluando sentencias? Que hay sentencias bien o mal dictadas. Primero, el escogitamiento de las sentencias se hizo entre gallos y medianoche, donde solamente estuvo Ecuavisa y unos 2 medios más. Y segundo, vamos a evaluar sentencias. Entonces, Carlita y Jaime, pongamos en esto. ¿Qué va a salir de conclusión? Sentencias bien dictadas, sentencias mal dictadas, con errores de forma o de fondo. Entonces, ok, con base en la evaluación, se comieron las 2/3 partes de la Corte Nacional de Justicia. ¿Quiénes participaron en este comité de evaluación? Que luego dijeron que era de apoyo a la evaluación, que es lo mismo. En este comité participaron Mariana Yepes, que se prestó, ella, con Ramiro García Falconi, con otras personas, a este asalto a la Corte Nacional de Justicia. Y ahora nos dice hoy de mañana, hace pocos minutos, en Teleamazonas, que los procesos de designación de los jueces y las evaluaciones tienen que ser transparentes. ¿Qué dijo sobre esto el relator de Naciones Unidas? Con fecha 18 de diciembre del 2019, septiembre del 2019. Dijo que el proceso de evaluación en el que participó Mariana Yepes no se ajusta a estándares internacionales y mencionó la falta de imparcialidad de los evaluadores y de los miembros de los comités y la posible violación de la garantía de inamovilidad y la afectación a la independencia judicial. Esto lo dijo Naciones Unidas. Esto lo dijo Naciones Unidas. Y ahora apareció Mariana Yepes a repartir escapularios en Teleamazonas. Pero la Corte Constitucional, el 21 de diciembre del 2021, determinó mediante sentencia que el proceso de evaluación no se enmarcó en el término fijado constitucionalmente y que se evidencia una vulneración a la seguridad jurídica de los evaluados. O sea, fue violación constitucional con la venia de Mariana Yepes también. ¿Estamos de acuerdo? Pero luego dijo la Corte, al estilo de la actual Corte, que se dispone la reparación respecto de los jueces que consideren fueron vulnerados sus derechos.
O sea, quiere decir indemnización, sin que esto signifique que puedan ser reintegrados a sus cargos. O sea, la Corte dijo, páguenles con plata del pueblo a los que lo votaron, pero quédense en el cargo los nuevos, porque aquí el gran objetivo era cambiar la Corte para meter nuestra gente, la gente de ellos. Entonces, Calificar esa resolución de la Corte. ¿cómo? ¿Cómo calificar esa resolución de la Corte? De la Corte Constitucional, una tomadura del pelo a todo el Ecuador. Porque fue mala la evaluación, mala la sacada de la gente de las Cortes, pero no pueden regresar al cargo. ¿Cómo es que no pueden regresar al cargo? Entonces, este es el Ecuador, y esta es la gente que sigue prestándose en los medios de comunicación a seguirle tomando del pelo al Ecuador. Aquí siempre le han querido caer a las Cortes para tener el control político de ello. Y ahora parece que solamente es el caso de Pablo Muentes, cuando la Corte está capturada. La Corte actual, está capturada desde 2019, estamos 2024. Doctor, ¿y qué le parece la reacción de la exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas, la doctora María Josefa Coronel, que dice que le advirtió a Jaime Nebot que Pablo Muentes ejercía presión en la justicia, pero ella como directora provincial de la Judicatura tenía que haber actuado, pues? Pero claro, o sea, artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Quién conoce del cometimiento de una infracción tiene que denunciarlo? Pues. Ustedes decían temprano, porque yo los oigo desde las 8 de la mañana que inician, y decían que hay complicidad. No, aquí hay autoría, porque la autoría es por acción o por omisión. Omisión. Cuando usted conoce algo y no hace nada para evitarlo, lo dice el Código Orgánico Integral Penal, usted está cometiendo delito por omisión, como autor, no como cómplice. Entonces es terrible, pero, o sea, quieren sacarse de encima esto, pero viene el tema, pero permítame concluir lo de las evaluaciones. Doctor, para cerrar esto, y Ricardo Noboa dijo que Nebot no sabía. Verá, Ricardo Noboa debe responder por los procesos de adjudicación del oleoducto Cruz Pesados, todas las travesuras que hicieron en esos años con su hermano y que se siguen manteniendo hasta el día de hoy con la ampliación de ese contrato. De eso responda. Primero lávese la cara y salga a los medios de comunicación. De eso responda. Respondan por todo lo que hicieron facilitando el tema de la privatización del aeropuerto de Quito. Respondan todo eso. Respondan. Aquí es nada más es verles la cara a mucha gente y decir, oye, ¿qué? Ya te maquillaste, como ahora está de moda los botox, todo esto, pero también en la parte política, ya te cambiaste la careta, te pusiste otras cejas, te pusiste esto, y ahora ya eres una maravilla. Eres la misma persona con diferente disfraz. Pero mire esto. Vamos para como colofón de lo que fue la evaluación de la Corte Nacional de Justicia, donde las cabezas de la Corte Nacional de Justicia, no la jueza de la Corte Provincial del Guayas, las cabezas entraron por la ventana. Por la ventana. Yo hablo castellano. Digamos que las sentencias estuvieron mal dictadas. Partamos de un supuesto no consentido. Entonces, ¿dónde quedó el artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial? Que dice que el Estado será responsable por error judicial, por inadecuada administración de justicia, por violación del derecho a la tutela judicial efectiva y por violación a los principios y reglas del debido proceso. Entonces viene el tema. Si me dicen que lo votaron a Juan Piguave porque las sentencias que hizo eran mal dictadas, tenía que el Estado responder ante los sujetos procesales que participaron en esos juicios, porque aquí aparece un Estado tramposo, que para justificar la salida de los jueces de la Corte Nacional de Justicia dijo, las sentencias están mal dictadas. Si están mal dictadas, quiere decir que se perjudicó a una de las partes. Y entonces, o sea, arguyo una cosa, pero mantengo en reserva cuáles son las sentencias que se evaluaron. O sea, al Ecuador, ¿cómo le toman del pelo, mi querido Jaime y Carlita? O sea, al Ecuador le toman del pelo todos los días. Y como no hay formación política, no se ha desarrollado ese olfato en la gente para que diga, con ese hueso otro perro.
A mí no me van a venir a convencer de esto. Entonces aceptamos como válido. Entonces, estamos viendo lo que pasó en el Guayas y no nos damos cuenta de que en las cabezas, ya vamos a analizar el tema de la sentencia de la Corte Constitucional sobre el tema del tema internacional en el sector de el conflicto armado no internacional, las disposiciones sobre ese conflicto armado, la sentencia que dictaron sobre esto. Lo vamos a analizar con todo el detalle para que la gente se dé cuenta qué tipo de corte constitucional tenemos. Entonces estamos preocupados del alguacil del Cantón Arauzí, pero arriba, ahí en las alturas, ahí se cocinan una cantidad de cosas que muchas son inconstitucionales o ilegales. No sé si tengan alguna pregunta sobre algún tema y si no nos vamos con el tema este. Doctor, mire, antes de ingresar justamente al tema de la sentencia de la Corte, yo tengo una pregunta de una seguidora que siempre está pendiente de sus entrevistas y me gustaría ver si usted se la puede contestar ahora o después. No, ella es Eugenia Heredia y dice, el doctor Tandazo indicó que nos alimentamos con fruta peruana. Quisiera saber más al respecto. Nuestros agricultores están esforzándose mucho. Entonces, quiero saber por qué es que se está pudriendo las frutas en Ambato. Se están pudriendo las frutas en Ambato porque hay una competencia desleal con el Perú. El costo de producción de la fruta del Perú es mucho más bajo que el de Ecuador. Entonces, al final el pueblo dice, yo en vez de comprarme un durazno de Ambato, me compro un durazno del Perú porque está más barato. Pero ¿quién facilita esta competencia desleal? El gobierno que no hace control de fronteras. El gobierno que no hace control de fronteras. Yo aquí en Quito, yo estoy hablando claro, en Quito, que está bien al norte del Ecuador, yo todas las semanas consumo hortalizas y legumbres y algunas cosas del Perú. A mí me encanta la chirimoya. Todas las semanas que voy donde la Rosita, doctor, ya le tengo sus chirimoyas peruanas. Ya, pues. ¿Dónde está el control? Pero están persiguiendo a la gente por lo que vamos a analizar dentro de poco. Entonces, eso es nuestra verdad. Entonces, no hay protección al productor y además una cosa, no hay control de precios, porque también hay la avispada de mucha gente. Y con el incremento del 15%, lo más probable es que ingresen productos de fuera y que también se cree una competencia aquí, porque obviamente el incremento del 15% va a encarecer muchísimos productos, que algunos de pronto no estén en la canasta básica, pero son de utilidad diaria. A ver, Carlita, el presidente Noboa, que está convencido que está gobernando un país de idiotas, lo dijo hace pocos días, que esto no afecta a la canasta familiar, el IVA, la subida del IVA, afecta de manera puntual al 58% de los productos de la canasta familiar. Pero claro, lo dice el niño rico y entonces ya la gente va a pensar que es la verdad. Es lo que pasó. Pero tenemos que hablar de muchas otras cosas. Pasemos a Eugenia, un saludo muy especial. Ahí está la respuesta pues del doctor Tandazo, que nos escribía desde ayer que por favor quería escuchar de su parte esa aclaración, ¿no? Doctor, también sería bueno hablar sobre el tema este de la Cancillería, que le pide a México permiso para ingresar a... Permítame, le contesto inmediatamente, Jaimito. Pero permítame meter un tema del sector minero. A ver, papel y lápiz. De esto no habla una cantidad de políticos que de lo único que se preocupan es de ser candidatos. Pero de estas vainas, yo digo, en un debate conmigo sobre temas de profundidad no queda pero ni las plumas. A ver, gran propaganda, que el presidente y su combo están atrayendo inversión, están metiendo en el portafolio de inversiones, todavía no se firman los contratos, en el sector minero por 4,000 y pico de millones de dólares. Esa es la noticia de esta semana, porque necesitamos inversiones y no sé qué, siempre inversiones extranjeras, haciéndole creer al Ecuador que las inversiones extranjeras son las que traen riqueza.
Entonces vamos a ver si traen riqueza. Y en el sector minero. Tomo como referencia para que no digan que he tomado información de los enemigos del gobierno. Información del Plan Nacional de Desarrollo que lo acaba de aprobar el presidente hace pocos días. ¿Qué dice? En 2023, los productos mineros, la exportación de los productos mineros fueron de 3.099 millones FOB. Pongámosle en cifras entendibles, 3.100 millones. Eso es lo que exportó el Ecuador por productos mineros, 3.100. En el mismo plan de desarrollo se dice que el sector minero ha dejado en el 2022 $201 millones por recaudación tributaria, que son patentes, regalías, y etc. cosas. 200 millones. O sea, 3.100, 200 millones. Quiere decir que 3.100 menos 200 millones son 2.900 millones de dólares que tiene que responder las empresas mineras para decir qué de esto fue costos de producción y qué de esto fue utilidad para la compañía. Entonces, ahora vamos a leer el artículo 408 de la Constitución, que hubiera sido bueno que Jorgito nos ayude, si puede ayudarnos. Segundo inciso del 408. El Estado participará en los beneficios quiere decir la renta, del aprovechamiento de estos recursos, de los recursos naturales no renovables se refiere, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. Entonces, si sobraban 2.900 millones y al Ecuador le han pagado 202 millones, 200 millones, quiere decir que la empresa solamente ganó 1 millón, por lo menos que 200 millones. Y que lo demás fueron costos de producción y todo. ¡Mentira! ¿Qué está pasando en esto? Que están limpiándose con el artículo 408 de la Constitución. Se están en el sector minero, en el gran sector minero, se están llevando el santo y la limosna. El santo y la limosna. Y en una actividad altamente contaminante, profundamente contaminante, desde todo punto de vista. Porque si nos ponemos a pensar, y esto me hace pensar por qué los incas se dedicaron a venir acá a conquistar esta parte del norte, que terminó siendo el Antisuyo, dentro del Tahuantinsuyo. ¿Por qué se lo hicieron? Porque de la frontera del Ecuador, de lo que es hoy el Ecuador con el Perú para abajo, es todo desierto y zonas de muy mala calidad para producción. Vinieron porque es un vergel el Ecuador. Si ustedes ven la cuenca del río Guayas y parte de la sierra, es algo que es casi como decir, es un milagro de la naturaleza. Y entonces, tenemos esto acá. Que yo haga actividad minera en el Perú, en cierta parte de Bolivia, en Chile, que meta en Atacama mineras. Bueno, estoy trabajando sobre un desierto. Pero hacer minería en zonas de gran biodiversidad, donde la minería es profundamente afecta al ambiente porque es como una herida abierta que se crea en la tierra, es una estupidez. Entonces, nos limpiamos con el tema del petróleo, pero acá permitimos todo. ¿Qué dice el plan de desarrollo sobre el petróleo? El sector hidrocarburífero, lo dice Noboa en el Plan Nacional de Desarrollo, esto no es dicho por mí. El sector hidrocarburífero constituye un pilar fundamental para el desarrollo nacional, ya que los ingresos petroleros son redistribuidos en los diferentes sectores del país. Pero sin embargo, detén la producción petrolera, pero facilita la minería, que no le deja nada al Ecuador. Y están queriendo que sigan viniendo. ¿Quién está atrás de estas inversiones? Porque están representando empresas. Tiene que ser gente cercana a Noboa y al Ministerio de Energía y Minas, que están queriendo, con estas representaciones, hacer un buen negocio. Un negocio en donde primero tienen que decir al Ecuador cuáles son los beneficios del Ecuador, de lo que dice el artículo 408 de la Constitución, que el Ecuador participará en los beneficios del aprovechamiento de los recursos mineros en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. Esto no es cierto. En la práctica se están llevando el santo y la limosna. Jaimito, usted me estaba derivando a otro tema, se me fue este momento, dígamelo para tocarlo. Doctor, antes de ir al otro tema, quisiera poner en pantalla
la reacción de Jaime Nebot con respecto a lo dicho el día de ayer por María Josefa Coronel, donde justamente ella le dice en una radio de Quito que le advirtió a Jaime Nebot de lo que hacía Pablo Muentes. Vamos a ver si ya lo tenemos, Jorge. Pero antes quiero pedirle a la gente que ponga like, las personas que están conectadas, que son muchísimas personas conectadas, que pongan el like. Quiero agradecerle a Patricio González, que hizo un super chat hace algunos minutos, y también invitarlos a los que pueden hacer un super chat, pues que apoyen con el super chat a Ecuador en directo. Así es, estamos conversando con el doctor Augusto Tandazo, analista político. Doctor, tenemos una imagen que ha sido publicada hace 5 o 6 minutos por el abogado Jaime Nebot, que hace respuesta frente a las declaraciones de María Josefa Coronel, donde manifiesta lo siguiente. 1. Es absolutamente falso que ella me haya advertido sobre algún accionar ilegal de Pablo Muentes en el campo de la justicia del Guayas. 2. Ella fue, hasta enero del año pasado, directora del Consejo de la Judicatura en Guayas, es decir, la máxima autoridad administrativa y disciplinaria de los jueces y fiscales de la provincia. ¿Por qué no presentó la denuncia formal contra los involucrados en la Fiscalía, ni sancionó a los jueces y fiscales como era su deber? Respuesta de Jaime Nebot frente a las declaraciones de María Josefa Coronel. ¿Se están lavando las manos cada uno de la forma que mayormente le convenga? Yo pienso que aquí a la que tiene que responder es María Josefa Coronel, y le pido a Jorgito, si es tan diligente, que me ponga el artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal. 23. Lo está buscando, doctor. Ya. Si lo puede obtener rápido para seguir avanzando. Es importante verlo. De tal manera de que aquí, ¿por qué me gusta a mí mostrar una que otra cosa? Porque hay que convencer a la gente. No solamente lo que uno dice de palabra, sino decirle a la gente, miren, esto es así. Esto es así. Y con esta lectura del artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal, entonces está resuelta su pregunta, mi querida Carlita. Está resuelta su pregunta, con lo que dice la norma. Pues no sé si Jorgito lo está haciendo rápido, tiramos a otro tema, volvemos. Bueno, luego regresamos. Continuemos entonces. Vamos con el tema del Ministerio de Relaciones Exteriores, doctor, que quedó pendiente, sobre el documento que le envía, un documento le envía la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, al gobierno mexicano, pidiendo o solicitando la autorización para que la policía ingrese a capturar a Jorge Glass. A ver, yo cuando miro la contestación de la canciller mexicana, la señora Bárcena, yo pienso que fue muy generosa al contestar lo que pasó. Yo de canciller mexicano hubiera contestado de una manera absolutamente diferente. Porque la canciller mexicana lo único que les recordó al Ecuador, una cosa elemental, que fue por lo básico, ¿no? Que dijo, verá que esto que se llama nuestra embajada en México tiene inmunidad diplomática. ¿Y qué quiere decir inmunidad diplomática? Que allí no puede ingresar nadie. Nadie, con permiso o sin permiso. No puede ingresar nadie a capturar una persona. Es lo que le dijo. Pero pudo haberle dicho otro tipo de cosas, más duras a la gente del Ecuador. O sea, que lean la Convención sobre Relaciones Diplomáticas Mundial, que parece que en el Ecuador ese documento no ha llegado, por ejemplo. Eso es duro, para que entiendan cómo es el tema de las relaciones diplomáticas. O sea, pedirle a una persona si puede entrar a su casa, a una casa que es de México, siendo que está en territorio ecuatoriano, la embajada está aquí, pero es territorio mexicano. Que entren a su casa a sacar a una persona que según el gobierno es un delincuente, pero viene un tema adicional sobre eso. Lo que le dijo al mundo, que no otorgarían el salvoconducto, eso es violación de la Convención de Viena sobre asilo diplomático. La Convención de Viena sobre asilo diplomático, en el artículo 12 dice que el Estado territorial, ¿cuál es el Estado territorial? El Ecuador.
está obligado, vean esa palabra, está obligado a otorgar el salvoconducto, obligado. Si México le da asilo a Glass, el Ecuador no tiene derecho al pataleo. Además, decir, y si no le da el salvoconducto, ¿qué pasa? Quedamos ante la comunidad internacional como lo que venimos siendo, porque no es una novedad lo que es el Ecuador en términos de nuestra política criolla e internacional. Entonces quedamos de contramal. Pero por ahí México puede tener algún otro tipo de recursos que yo no soy quien para asesorarlo a México. Pero puede tomar una cantidad de medidas con el Ecuador que creo que no sería bueno para el Ecuador que lo haga. Porque siempre pensamos que nosotros tenemos la razón y nos damos cuenta que nuestra razón es un porcentaje de la razón de lo que puede existir para ver si eso va a tener un futuro. Eso es lo que puedo decir sobre eso. No sé si Jorgito ya culminó con su investigación. Está en eso, doctor. Tiene un problema. Espero que lo supere pronto. Jorgito está lento. Que se baje 10 puntos. Ahora 10. Jorgito está 10 sobre 20. Artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal. Si es facilito, el internet lo ubica, coge el 23 y lo pone en la pantalla. Está buscando. A ver, ¿qué quieren que veamos? Y a mí me come la lengua por tratar el tema del dictamen de la Corte Constitucional. Vamos con eso. Este es el plato fuerte de esta entrevista. Vamos con eso. Este es el plato fuerte. Entonces, vamos a analizar lo que pasó con este tema. Primero, lo voy a explicar de una manera lo más didáctica posible. A ver, en la humanidad hay dos tipos de conflictos armados. El conflicto armado nacional y el internacional, o al revés, el conflicto armado internacional y el nacional. Entonces, esto es lo que hay. Y los dos tienen su normativa escrita, porque parece que la Corte Constitucional no le llegó. A la Corte Constitucional no le llegó el Convenio de Ginebra de 1949, ni el protocolo, el segundo protocolo del Convenio de Ginebra de 1977. No le han llegado, no conocen, se quedaron locos, no existe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y esto incluso lo dice la normativa ecuatoriana. La normativa ecuatoriana. Cuando se habla del conflicto armado nacional o internacional, primero, en los estados de excepción se habla de conflicto armado interno. Por lo tanto, señores miembros de la Corte Constitucional, el conflicto armado interno existe y está normado y está señalado en la Constitución de la República. Y luego el artículo 114 del Código Orgánico Integral Penal dice: las disposiciones relativas al conflicto armado internacional o no internacional se aplican Por lo tanto, el Código está reconociendo que hay conflicto armado internacional y no internacional. Entonces, esto es una cuestión que no se la puede negar. Segundo, ¿qué es lo que rige en ambos sitios, en ambas situaciones que se presenten? Rige el derecho internacional humanitario. Derecho internacional humanitario. O sea, ¿qué es para tratar? Porque la guerra, por todos los horrores que tiene una guerra internacional o nacional, siempre deja huellas demasiado profundas y violaciones a los derechos. Por lo tanto, los convenios de Ginebra, Corte Constitucional, los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales son la piedra angular del derecho internacional humanitario. Recuerden esto, la piedra angular del derecho internacional humanitario. ¿Por qué? Porque ¿de qué tratan los dos, el convenio de Ginebra y el protocolo? Se trata, la guerra ya está declarada, ya está hecha. Nadie puede decir, ¿sabes qué? No existe la guerra. La guerra por X razón se declaró en lo interno o en lo internacional. ¿Y de qué busca el convenio de Ginebra y sus protocolos? Que prevalezca el derecho internacional humanitario para que no sea una pelea entre hienas. Se protejan de los derechos de las personas involucradas en un conflicto. Por ejemplo, el derecho que a la gente no queda prohibido, por ejemplo, dice el protocolo segundo del Convenio de Ginebra, queda prohibido ordenar que no haya supervivientes, para poner un ejemplo. O sea, ya, está hecha la guerra, pero no mates al herido, no mates al que está preso, al que lo has retenido.
Entonces hay un derecho internacional humanitario que es la esencia del Convenio de Ginebra y sus protocolos, que es más o menos, pese a que es duro para la humanidad en lo internacional y en lo local, una guerra, que esta guerra tenga un mínimo de humanidad, un mínimo dentro de lo que es una guerra que ya es un absurdo. Este es el derecho internacional humanitario. Pero aquí viene un tema que es importante. ¿Cuál es el conflicto armado interno? Conforme el protocolo del segundo del Convenio de Ginebra, protocolo de 1977, es cuando se desarrolla este conflicto en el territorio de una parte, en este caso el Ecuador, entre sus fuerzas armadas y las fuerzas armadas disidentes. O sea, es una pelea entre dos fuerzas armadas, la del Estado y la Fuerza Armada disidente, o grupos armados organizados bajo la dirección de un mando. O sea, es una lucha de dos fuerzas. Pero adicionalmente, para que esto exista, tienen que haber operaciones militares sostenidas en el territorio. O sea, ejemplo, el cantón Arausí está tomado por tal fuerza militar, el cantón Macará por otra, el cantón Juján está tomado. No que hay una casa o una vivienda donde hay gente que se ha refugiado, que cometen fechorías y crímenes. Eso no es conflicto armado interno. No es. Eso es otra situación. Por eso el protocolo de Ginebra, el de 1977, dice, en el numeral 2 del artículo 1, el presente protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, y ahí está donde están actuando, motines carcelarios, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos. Entonces, si el gobierno del presidente Noboa, mediante el decreto 111, habló de conflicto armado interno, entonces automáticamente tiene que regir el derecho internacional humanitario. Entonces, eso es interesante que lo veamos para que entendamos lo que sucede con este tipo de situaciones. Y voy a leer algo así esporádicamente del protocolo de 1977 de Ginebra para que se entienda un poco. Mire, por ejemplo, en el numeral 2 del artículo 5 del protocolo, que rige para el Ecuador, ojo, porque los tratados y los protocolos internacionales son ley de la República del Ecuador con más fuerza de ley que una ley orgánica y una ley ordinaria. Por ejemplo, se estipula esto solamente para que ustedes se queden pensando. Los lugares de internamiento y detención, se refiere a las tropas que son tomadas presas, no deberán situarse, o sea, luego de presas, de retenidas, en las proximidades de la zona de combate. A ver, fíjense esta reacción. O sea, imagínense una guerra, o sea, están combatiendo. No es que han refugiado en una casa y llegan los militares o la policía y los saca. Están combatiendo, hay un combate abierto. Son fuerzas armadas, la del Estado y la Fuerza Armada disidente enfrentados. Entonces, ¿aquí hay conflicto armado interno? No hay. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando respecto de esto? Ahora, el Ecuador firmó los protocolos y se adhirió a unos, ratificó otros, el Convenio de Ginebra y los protocolos adicionales. Entró en vigencia y el Ecuador se adhirió o ratificó. Por lo tanto, son leyes de la República. Entonces, ¿qué queda de esta primera intervención? Que el conflicto armado interno o internacional se rige por el derecho internacional humanitario. Se rige, esto no lo olvidemos porque vamos a analizar la sentencia de la Corte Constitucional. Se rige por el derecho internacional humanitario. No puede haber un conflicto armado internacional o nacional que se rija por la ley de la selva, sino por el derecho internacional humanitario. Entonces esto tenemos que dejarlo bien sentado para que no nos confundamos. Ahora vamos a analizar el dictamen de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional en febrero de este año, 29 de febrero del 2024, emite un dictamen sobre el decreto del estado de excepción. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Que voy citando acápite por acápite.
acápite 85 de la sentencia. Entonces dice, en el supuesto específico de conflicto armado interno, o sea, dudan de que hay un conflicto armado interno. Pero tiene que decir, pero es un conflicto que el presidente dice que existe y por eso emite el decreto 111. Dice, esta magistratura, o sea, la Corte Constitucional, debe verificar únicamente, aquí viene la palabra, la justificación del presidente al respecto y si ésta se enmarcaría en la causal referida a partir de hechos ciertos y actuales. Luego dice, la magistratura, o sea, la Corte considera que la causal invocada es constitucional, o sea, la causal de que hay conflicto armado interno. Sin perjuicio de ello, reitera que la existencia o inexistencia de un conflicto armado interno, así como sus alcances y características, es una cuestión de hecho y que el presente dictamen de la Corte únicamente se ha limitado a realizar un control de constitucionalidad sobre el estado de excepción. Entonces no hay saber si ha limitado solamente a verificar, pero ¿qué ha verificado respecto del control constitucional? No ha verificado absolutamente nada. No ha verificado nada porque no se ha dado la molestia de analizar qué mismo es lo que tenía que ver, la Corte Constitucional. Lo vamos a ver. Luego dice, esta Corte no le compete verificar. Recuerden todo lo que estoy diciendo. Esto lo dice en el acápite 204 de la sentencia de la Corte. A esta Corte no le compete verificar la existencia de un conflicto armado interno. O sea, no le compete. Y luego dice, hace algo que es bárbaro. Ordena que en el artículo 5 del decreto 111, donde se decía, en el artículo 5, ordenar a las Fuerzas Armadas a ejecutar operaciones militares bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos para neutralizar a los grupos identificados en el artículo 4 del presente decreto ejecutivo, que le vuelen la parte que dice bajo el derecho internacional humanitario. ¿Qué dice la Corte Constitucional? Que dejen todo, pero que le quiten, que las operaciones militares tienen que regirse por el derecho internacional humanitario. Entonces sucede que se les perdió todos los papeles a la Corte y no entendieron que si hay un conflicto armado interno tiene que regir el derecho internacional humanitario. O sea, ¿qué corte tenemos? Por Dios, ¿qué corte tenemos? Y luego Cantinflas se queda corto con esto. Esta Corte no está determinando que el derecho internacional humanitario es inaplicable, sino que no le es posible avalarlo. O sea, ¿cómo que no es posible avalarlo? ¿Qué es avalarlo? Garantizar su vigencia. O sea, lo que está diciendo por ahí hay un derecho internacional humanitario que puede ser aplicado, pero que yo no digo que debe ser aplicado, cuando es consustancial con la existencia de un convenio, de un conflicto armado interno. Y luego dice en el acápite 3 de la parte del dictamen, reconocer que la existencia de un conflicto armado interno es una cuestión de hecho que no depende de la declaratoria de una autoridad pública. A ver. Aquí sí, ya, definitivamente, ya, hasta ahí nomás se puede llegar viendo si tienen algún grado de coherencia, que no depende de la declaratoria de una autoridad pública. Entonces, ¿cómo vamos a entender que hay un conflicto armado interno? En el caso concreto del Ecuador, ¿cómo podemos conocer qué normativa rige y por qué rige? Porque el presidente, cuando dicta el estado de excepción, invoca la causal de conflicto armado interno. ¿Y quién es el presidente de la República? Corte Constitucional. Es la principal autoridad pública del Ecuador. Entonces, o sea, ¿de qué? Están en la luna. Se quedaron en la luna. Pero el tema no queda allí, sino que vamos a ver sobre el control constitucional. Vamos a ver algo sobre el control constitucional. No sé si lo tengo extractado y si no lo tengo que sacar de acá. No lo tengo extractado. Control constitucional, conflicto de competencias. Permítame, regáleme 5 segunditos. Mientras tanto, bueno, aprovecho para que mucha gente está conectada. El día de hoy tenemos más de 3.500 personas conectadas en los dos canales, casi 4.000 personas con el Face. Pero veo que hay pocos likes. Voy a pedirles nuevamente, encarecidamente, que pongan los likes, que recuerden que poniendo el like nos impulsan para que más personas puedan ver este trabajo periodístico
Por favor, en este momento las personas que están conectadas, les pedimos que pongan el me gusta o el like. Quiero agradecerle a Jorge López por el aporte que nos ha hecho al super chat. Dice un pequeño aporte desde Taiwán para que siga Ecuador en directo informando con la verdad. Gracias, mi querido Jorge López, por ese aporte que nos ha hecho al super chat. También recordarles a las personas que están conectadas que si quieren contribuir pueden hacerlo con un super chat utilizando una tarjeta de crédito o de débito o al crowdfunding o una cuenta de ahorros que tenemos para que ustedes puedan hacer su transferencia y hagan su aporte. Ahí está en pantalla. Me avisa, doctor. Me avisa si el amigo tiene algo del Código Orgánico Integral Penal y si no, ya dejamos salvado eso. ¿Lo tenemos, Jorge? Aquí está. Artículo 23. Ya. Modalidades de la conducta. Sí, Código Orgánico Integral Penal. La conducta proponible puede tener como modalidades la acción y la omisión, que es lo que decía sobre María Josefa Coronel. No impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Ella era la encargada del Consejo de la Judicatura del Guayas, no era Jaime Nebot. Con esto le tapo la boca. No hay discusión disparate. posible. Lo que ha dicho ella es un disparate. Esto es Código Orgánico Integral Penal. Doctor, Punto. Doctor, y hay una denuncia que yo puse del superintendente de bancos que no lo dejaron posesionar, pero que aún es superintendente, aunque no está ejerciendo el cargo. Le acusa a ella que le ha cambiado a los jueces para perjudicarlo y bloquear la posesión. Lo dijo aquí. Pero entonces, ¿de qué lado está? ¿O cree que ya Jaime Nebot está rumbo a desaparecer del escenario político? ¿O ella sabe que le van a involucrar en algo más gordo? Y entonces deciden mejor, como han hecho mucha gente, mejor me paso al bando contrario y ahí alcanzo algo de impunidad. Porque con lo dicho por María Josefa Coronel, eso va a ser bien recibido por la Fiscalía y por la gente de la derecha, pero del lado de Noboa. Porque dicen, con esto lo hundes al cachorro. Que el cachorro no tiene nadie, yo creo que está más bien ya para el otro lado. Entonces, ese es el tema. Pero a ver, aquí viene un tema, no le voy a pedir a Jorgito porque creo que no nos va a ayudar. Por si acaso le dejo el encargo. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Artículo 121. Si Jorgito se recupera todos los puntos perdidos. Doctor, deme 2 segundos para agradecerle a Luis Rivera, también que hizo un aporte al superchat. 121, ¿no? 121. Es que esto me encantaría que lo tengamos, así como tuvimos el otro artículo del Código Orgánico Integral Penal, el 23, que lo tengamos a esto. Verá lo que dice la Corte. Repito lo que dijo la Corte en el acápite 204. Esto dijo la Corte. A esta Corte no le compete verificar la existencia de un conflicto armado interno. No le compete verificar si existe o no un conflicto armado interno. Entonces, esto nos retrotrae a analizar qué es lo que contiene la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en el capítulo 7º, que se denomina Control Constitucional de los Estados de Excepción, que es este caso. En el artículo 121 se denomina este artículo Control Material de la Declaratoria del Estado de Excepción. ¿Y qué dice? La Corte Constitucional, ojalá Jorgito nos ayude, la Corte Constitucional realizará un control material de la declaratoria del estado de excepción, para lo cual verifica al menos lo siguiente, 2 puntos. 1, que los hechos alegados en la motivación hayan tenido real ocurrencia. ¿Qué quiere decir? Que la Corte tiene que verificar dentro del control constitucional que los presupuestos invocados por el presidente Noboa de que hay un conflicto armado interno, en este caso, que es el fundamento del estado de excepción, que estos hechos respondan a la realidad, hayan tenido real ocurrencia. Es ya parte del control constitucional. Por favor, artículo 121. Artículo 121. No sé si lo alargan un poquito, lo agrandan para verlo mejor. Pero ahí está lo esencial, en el numeral 1. Lo leemos nosotros, doctor.
Sí, Carlita nos ayuda con la lectura del 121 hasta el numeral 1. Artículo 121, control material de la declaratoria de estado de excepción. La Corte Constitucional realizará un control material de la declaratoria del estado de excepción, para lo cual verificará al menos lo siguiente. 1. Que los hechos alegados en la motivación hayan tenido real ocurrencia. Lea el número 2 también, por favor. Que los hechos constitutivos de la declaratoria configuren una agresión, un conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. O sea, mire el tema. Es tan claro que los hechos alegados hayan tenido ocurrencia. Y también el numeral 2, que los hechos constitutivos de la declaratoria del estado de excepción respondan a una de estas causales o a todas. En el caso concreto, si existe o no conflicto armado interno, léale el numeral 2. Y sale la Corte Constitucional. Sale la Corte Constitucional a decirle al Ecuador, en este caso, que a esta Corte no le compete verificar la existencia de un conflicto armado interno. ¡Renuncien! ¡Renuncien, carajo! No sirven para un comino. ¿Qué hacen en la Corte Constitucional? O sea, ¿qué creen, que somos una bola de pendejos el Ecuador? Aquí lo tienen. O sea, es un dictamen que prácticamente es como para dar una clase de derecho y decir, verán, señores estudiantes de primer grado, cuidado con que ustedes lleguen abogados y digan esas pavadas. Cuidado. Doctor, claro. dentro del numeral 2, Jorgito, no lo saque, ¿no? ¿A cuál de estos hechos se constituye el conflicto armado? O sea, ¿a cuál realmente va enfocado desde su criterio? De acuerdo a la declaratoria, obviamente, del gobierno. Para analizar si estamos ante un conflicto armado interno, hay que analizar los hechos sucedidos en el Ecuador, que están detallados en el... Es que le pregunto eso porque en el número 1 dice que los hechos alegados en la motivación hayan tenido real ocurrencia. Ya, por ejemplo, ¿qué dice el presidente en el decreto 111? Lo que él asegura, el presidente. Dice que el Ecuador enfrenta índices de violencia crecientes. Sí, eso no justifica conflicto armado interno. Que hay penetración del crimen organizado en su tejido social e institucional. De hecho hay por el mismo hecho de que tenemos narcotráfico en el Ecuador, que no lo controla los gobiernos de turno al permitir que pase la cocaína al Ecuador. Y actos terroristas que atentan contra la seguridad territorial y soberanía del Estado. Hay actos terroristas, tanto que el terrorismo está catalogado como un delito en el Código Orgánico Integral Penal. Pero viene el tema, ¿esto justifica que tengamos conflicto armado interno o no? ¿Que exista o no? Entonces, ¿a dónde tenían que ir la Corte? Tenían que irse al protocolo número 2 del convenio de Ginebra. Cuando hablamos de grave conmoción interna, porque, a ver, grave conmoción interna podemos adjudicarle a la toma de TC Televisión, sea armada, haya sido real o pero eso no es un conflicto armado interno, porque allí no hubo un ejército y no hay una zona territorial del Ecuador que esté tomada respecto de esto. Entonces, cuando no hay esto, ¿de qué estamos hablando? Mire, por ejemplo, vuelvo a repetir, Carlita, tienen que haber dos fuerzas armadas, la del Estado y la Fuerza Armada disidente. Primera cosa, tiene que haber dos fuerzas armadas. Segundo, tiene que haber un control territorial, no que asaltaron el TC Televisión, eso no es control territorial, es un asalto a una instalación. O sea, tiene que haber control de territorio. ¿Cuál territorio? El cantón Guano de la provincia de Chimborazo. Está tomado por las fuerzas. Mire, le invito, Carlita, a que mentalmente se vaya al tema de Colombia. Hay zonas de Colombia donde no entran las Fuerzas Armadas colombianas. Así es. Están tomadas por la guerrilla. Esos son territorios tomados por una Fuerza Armada disidente. En Colombia se vive un conflicto armado interno. Porque hay zonas que están tomadas su territorio, no una casa, ni una finca, ni un departamento. Está tomado por una Fuerza Armada disidente.
Lo que está Y pasando luego- en Haití. Y luego hay operaciones militares sostenidas. Esto lo dice el protocolo adicional al Convenio de Ginebra. O sea, hay operaciones militares es, por allí va la columna tal y van a caer al valle tal y se van a enfrentar con una parte del ejército ecuatoriano, del ejército del Estado, y se enfrentan y tantas bajas y se retiran. Hay operaciones militares. No hay un asalto a TC. No, eso no es conflicto armado interno. Entonces la Corte tenía que analizar algo que parece que no llegaron a conocimiento de ellos. La existencia, primero tenía que verificar conforme el mandato de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, verificar si realmente estamos ante un conflicto armado interno. Pero no podían decir, sí. Termine porque me gustaría que me dé un ejemplo de a qué se refieren con calamidad pública. Calamidad pública es, por Dios, es un terremoto, Ok. puede ser incluso una epidemia, pero ya no Porque una hablan de epidemia de calamidad COVID. pública o desastre natural. Entonces, como para ir discerniendo cada uno de los aspectos y ver realmente si alguno recae justamente sobre esta declaratoria. Todos ellos pueden recaer, pero aquí lo grave es que ¿conflicto armado internacional tiene el Ecuador? No. Tuvimos en Paquilla, tuvimos en Tigüinza, conflicto armado internacional. Habían las fuerzas del Perú enfrentadas a las fuerzas del Ecuador. Conflicto armado internacional. ¿Qué tenemos hoy? Hay una fuerza armada. Una fuerza armada no es 4 personas, 10 ni 15, pero ya es un ejército regular que tiene control territorial. ¿Qué? Pregunta Carlita, ¿qué parte del territorio ecuatoriano? Del territorio, no dije una casa, ni una vivienda, ni un departamento. ¿Qué parte del territorio ecuatoriano está tomado por este tipo de fuerza armada disidente? Ninguno. No, ninguno. Ya, entonces no hay conflicto armado internacional. Oiga. Sin embargo, en el acápite 92 del dictamen de la Corte Constitucional, dice que la Corte considera que la causal invocada de conflicto armado interno es constitucional. ¿Y cómo sabes que es constitucional si ni siquiera has verificado si existe o no existe un conflicto armado interno? Payasos. Esto es lo que tenemos como cortes y estamos preocupados. Que yo no digo que no nos preocupemos, que no me interpretarán mal. Que qué pasó con con Muentes y que qué pasó con Carla, con no sé, Mayra, no sé cuántos y esto. Doctor, ni O sea, Colombia ha declarado conflicto armado interno con sectores que tienen tomados por la guerrilla. Pero acá se lo hace. Ni Colombia. Pero nosotros sí tenemos declarado conflicto armado interno y la Corte dice que es constitucional, pero que no puede verificar cuando la ley le ordena verificar y no ha leído en los protocolos del Convenio de Ginebra. Esa es la Corte que tenemos. Parece una corte a la medida. Es una Corte a la medida, pero no a la medida del país. O sea, Del realmente gobierno. yo no sé cómo llegaron, pero deben responder los que facilitaron que llegue la actual Corte. Porque cuando nombraron las personas que nombraron a la actual Corte, primero fueron nombradas, esto lo voy a decir, alguien va a decir que no es así, no es cierto. Hay la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Trujillo, que él avala todo, avala la designación de los actuales jueces de la Corte Constitucional. Él avala, que sí participaron unas comisiones, pero el Consejo de Trujillo, de manera inconstitucional, avaló la presencia de las actuales personas en la Corte Constitucional, violando la Constitución. ¿Y cuál fue una de las personas que estuvo allí? Avalando lo inconstitucional, entre otros Rafael Ollarte y otras personas más, que ahora además es señalado como abogado de Muentes, él e Ismael Quintana. Entonces, allí también hay un temita. Rafael Ollarte, yo espero que usted dé una explicación al país. Si las cosas son como dice la fiscal Diana Salazar, que hicieron la fiesta con el Banco del Pacífico, con los 4 millones y no sé qué, cerca de 4 millones de dólares, en donde usted estuvo, según lo que dicen los medios, de abogado de Muentes, salga a aclarar, porque de pronto si usted aclara, no fue como lo presenta la fiscal Salazar, o fue como lo dice la fiscal Salazar. Pero usted tiene que salir. Pero ahí viene el tema. Ecoavisa ha invitado hoy de mañana y ayer
y Teleamazonas lo mismo a una cantidad de gente. ¿A quién tenían que invitarlo? Al más importante de todos, al doctor Rafael Ollarte y a Ismael Quintana. Y lo han doctor, tenido también sería todo bueno el año y todos. que inviten al asesor jurídico del banco. Me imagino que él debe dar explicaciones. Pero también al doctor Ollarte y al doctor Ismael Puente y Quintana. Claro. Que digan, porque de pronto yo no lo veo. A ver, yo de entrada, yo tengo mis diferencias de algunos temas con el doctor Rafael Ollarte, pero yo no lo veo a Rafael Ollarte, salvo que me demuestren lo contrario. No lo veo defendiendo una cosa tan, como la presentan, tan absurda de cobrar esto por lo que no hubo, y con documentos falsos, inventándose una deuda del Banco del Pacífico y una indemnización. O sea, yo puedo tener diferencias con el doctor Ollarte, pero yo no lo veo que ellos estén defendiendo una cosa así. Por lo tanto, es importante que él salga a decir cómo se realizó el caso Muentes Banco del Pacífico. Doctor, y hablan de Y todos los 1998 en ese caso. 1998, la moneda de Ecuador era el sucre. Sí, sí, pero necesitamos que el doctor Ollarte salga a decir su verdad, lo cual yo no lo estoy incriminando, que él es parte de algún... No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, lo están mencionando, que él ha sido abogado de Muentes en este tema, porque esto es lo que se ha enviado la boca a la fiscal Salazar. Salga pues a decir algo al país, a decir cómo fue el caso Banco del Pacífico Muentes. Para que la gente, porque de pronto hay sorpresas. Cuando el doctor Ollarte salga, de pronto las cosas no han sido como las pintaron. Así es. Aparte de lo que ya dije, esto tenía que haber conocido el Consejo de la Judicatura y no entrar la fiscal por la ventana, porque está sentando un precedente. Mañana hay un caso X y ella quiere comerse a un juez. ¿Quién tiene que evaluar la conducta de un juez? El Consejo de la Judicatura. Es el único que puede evaluarlo. Y si como consecuencia de la evaluación se ve que hay algo que va más allá de los simples errores judiciales, entonces el mismo Consejo de la Judicatura, recién el Consejo, puede mandar a la Fiscalía quien inicie un proceso de investigación, pero no al revés. Que la fiscal primero pontifique, reparte escapularios, y el juez sentado allí, oye, pero lo veía sentadote. Y que nadie diga, oye, pero ¿cómo está vaina? ¿Dónde está la presencia del Consejo? Yo pienso que no van a decir ni pío, porque han quedado en tal mal medicamento que yo creo que no tienen ni cara para darle la cara al país el Consejo de la Judicatura. Para que le digan, oiga, pero esta es mi competencia, pues no es de la Fiscalía. La Fiscalía es otra cosa, es otra institución. El juzgamiento de las conductas o inconductas de los jueces le corresponde al Consejo de la Judicatura. Y si ellos encuentran alguna causal o algo que exista turbio, ellos están llamados a mandar ese tema a la Fiscalía General del Estado, no al revés. ¿Dónde quedó el Consejo de la Judicatura? La gente en estos casos, como el caso Purga, lo coge hacia la ligera. Y entonces uno dice, ojalá esta entrevista la hayan escuchado algunos socialcristianos y se den cuenta que antes de apresuradamente salir a defender algo, tienen que primero aterrizar, estudiar, analizar, interiorizarse y después hablar. El ser humano tiene que cumplir con un proceso en el tiempo importante. Antes de soltar la lengua, hay que primero hacer trabajar el cerebro. Así es. Pero cuando primero se habla y sin pensar, entonces vienen los temas. Ahora se le van a venir más problemas. Pero aquí hay una campaña política para anular la competencia de Daniel Noboa para la campaña del 2025. Eso es lo que se ve clarísimo. Y van a seguir exprimiendo el celular de Leandro Norero, mientras los otros celulares. Yo no soy hábil para hacer las caricaturas. No soy hábil. Pero le pediría a alguien que me estoy yendo, que sea hábil en hacer esta... Vilma Traca puede ser, si está de acuerdo, que haga esta caricatura. Durmiendo una cantidad de celulares. Durmiendo, roncando, y hay que ponga Z, el ronquido. Una cantidad de celulares. Y la fiscal mirándolos a los celulares dormidos. O sea, para que la gente gráficamente vea que ven lo que quieren ver, pero que ocultan lo que no quieren que la gente vea. Mientras, mire, ya pasó la audiencia de Villavicencio, con lo cual ya se llamó a juicio. Y no abrieron el celular de Villavicencio. ¿Por qué no abren?
Porque lo que decía Zurita, si abren el celular de Villavicencio daña su reputación. O sea que depende de un celular la reputación de Villavicencio. O sea, no fue una persona transparente entonces. Doctor, pero ahora está celebrando él lo que está pasando. Pero es que es obvio, pues hay un matrimonio con la fiscal Salazar. ¿Acaso Villavicencio no era el pana, el parcero de la fiscal? ¿Qué habrá conversado él con la fiscal? ¿Qué conversación sabrán de por medio? Pero además lo dejaron morir a Villavicencio porque sabían que pendía el peligro de Villavicencio y no hicieron nada para evitarlo. Los que tienen conocimiento de algo y no hacen nada para evitarlo son responsables. Ellos sabían que Norero estaba tras Villavicencio. Y tanto estaba atrás de Villavicencio que los que lo matan son la gente de los lobos que dependen de Norero. Y siguen buscando, o sea, como que somos unos pendejos en el Ecuador. Bueno, ya están los autores materiales, pero hay que buscar los autores intelectuales. O sea, quieren ver en Bélgica los autores intelectuales. Váyanse para el diablo. Váyanse para el diablo. Ahí están los autores materiales e intelectuales. En el bajo mundo en el que se manejaba ese tipo de gente. Bajo mundo. Doctor, permítame un minuto para agradecerle a Paulina Saltos por el aporte y dice, doctor, ¿qué pasa cuando nos roban hasta la esperanza? Trotsky Uskokovich nos escribe desde Nueva York. Saludos, dice, muchos éxitos y gracias por informarnos. Por acá hay más mensajes. La gente hoy se ha puesto pila, está poniendo los likes y solicitarle a los que no lo han puesto, por favor pongan el like. Mary Ecuador dice, los militares están violando los derechos humanos de la juventud. ¿Qué están haciendo los detenidos? A ver, el mensaje está medio confuso. Los militares están violando los derechos humanos de la juventud. ¿Qué están haciendo y golpeando a los detenidos? Sí, pero no solamente esto. El artículo 166 de la Constitución, y ahí yo le voy a pedir a Jorgito que para la próxima entrevista tenga a la mano la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal y algunos cosas que los debe tener ya capturados, solamente de buscar el artículo. 166. Las servidoras y servidores públicos serán responsables por cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades. Durante la vigencia del estado de excepción, los militares también son servidores públicos. Los militares también son servidores públicos. Pero cuando dijo esa persona que nos han robado la esperanza, amiga, usted es la responsable, no es que les robó a alguien. Usted que dejó botada la esperanza no sé dónde. La esperanza no le puede robar a nadie. Porque cuando nosotros abandonamos nuestra responsabilidad, perdóneme que me le cargue, abandonamos nuestra responsabilidad y decimos, es que esto pasó porque es como cuando la gente sale a predicar o sale a invocar, que Dios lo salve al Ecuador en estos momentos difíciles. Oye, Dios no va a venirte a salvar. Tienes que tú hacer un acopio de entereza y tomar las acciones como uno más en el Ecuador para salvarlo a este país. Yo estoy hablando todos los días sobre temas súper controversiales y jugándome el pellejo. ¿Qué puede pasar mañana si cometen un atentado contra mí o cualquier cosa? Yo me estoy jugando el pellejo. Si esto no lo hago por lucimiento personal. Y me estoy jugando cuando podía estar tranquilo, sin comprometerme en nada, disfrutando de cosas baladíes. O sea, juéguense un poquito el pellejo. Así es. Y señora, no se deje robar la esperanza. Porque entonces, ¿en dónde está usted para que se la han llevado? ¿De dónde se le sacaron la esperanza? Doctor, permítame agradecerle también a Mónica Echeverría. Dice, gracias por todo su esfuerzo en informarnos con la verdad, con su análisis, doctor Augusto Tandazo. Carla y Jaime, felicitaciones por su periodismo serio. Acá está nuevamente, voy a leer el mensaje que no entendía. Mary Ecuador dice, los militares están violando los derechos humanos de la juventud que están siendo detenidos. Están golpeándoles a matar, dice. Sin fórmula de juicio, eso es derecho internacional humanitario. Eso es derecho internacional humanitario. O sea, dicen que hay conflicto armado interno. A ver, quiero que esto me entienda Jaimito y Carlita. No sé si Carlita ya se nos pintó. Todavía está. Esto es ya.
Pero pongámosle, pues, es un placer verle a Carlita, no me la presenta. Le envía saludos, doctor César Armando Bermeo, colega de Hoja de Ruta. Un abrazo cariñoso a César Armando Bermeo, un luchador desde donde está, un luchador. Yo tengo mucho respeto por César Armando Bermeo. Y que él sepa que es mi amigo, sigue siendo mi amigo y seguirá siendo mi amigo. Es un luchador incansable. Él y mucha gente de Hoja de Ruta. Entonces, si esto lo entendemos, vamos a entender lo que pasa en el Ecuador. Vamos a entender lo que pasa en el Ecuador. Entonces, es nada más decir cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos. O sea, poner un alto y decir, ya basta de tomarnos el pelo. Es un país donde se pasean las cucarachas, todo el mundo queriéndolo sorprender al Ecuador. Esos son los problemas nacionales. Y para esto hay que prepararse. Hay que prepararse. No con eslogans ni con clichés. Hay que conocer lo que pasa en el Ecuador. Este país es perfectamente manejable. Pero desde el conocimiento y desde la actitud, que no hay que perderla. La actitud. Porque si perdemos la actitud y no tenemos conocimientos, un ciego no puede guiar a otro ciego. Para esto son estos programas. Son una bendición en el país estos programas. Porque con estos programas se da un poquito de luz a la gente, de lo poco que conocemos. Pero lo transmitimos. Con toda la pasión. Mire lo que dice San Martín en algún momento. El amor a la patria es el odio invencible a los que lo oprimen. No es un tema de pasividad. Todo lo ponen en un plano de neutralidad, no hago nada. Como que quieren esperar el milagro. Oye, juégate el poncho. No quieras comer gallina gorda por mano ajena. ¿Quieres cambiar el Ecuador? Primero, abre el entendimiento. Toma decisiones correctas. Y no te dejes sorprender por los titiriteros. Sí. Que aparecen de vez en cuando, vienen oleadas, ya estamos cercanos a las elecciones y comienzan a aparecer los salvadores de la patria. Termina la elección, al otro día dicen, yo no tengo nada que ver con el que me candidatizó. Y durante los interines no quieren saber de nada. Porque como buenos alumnos de DAJIC, están más del otro lado que de la transformación del país. Doctor, tengo otra persona que hizo un aporte, Henry Portilla, dice, qué buena explicación la que da el doctor Tandazo. Saludos desde Barcelona, España. Gracias a un compatriota que nos escribe desde Barcelona, España. Tenemos la imagen del celular durmiendo, doctor. Me avisa Jorge si la puede rodar. No es como el fiscal, pero... No es como el de la fiscal, pero este no está muy dormido, parece. Pero bueno. Ya, pero hay que ponerles nombres y varios celulares, para que se vean todos los celulares que están dormidos. Claro, hay que poner... Todos los celulares están dormidos. Ojalá Vilma solamente el único vivo es el de Leandro Norero y solamente de lo que les conviene. Solamente de lo que les conviene. Ojalá Vilma Traca escuche y haga la caricatura el día de mañana, ¿no? Están dormidos, pero al otro ya le exprimen varias veces. Doctor, tengo otro tema rapidito, si lo podemos tocar. Póngale la imagen, Jorge. Este tema, doctor, empleos en Israel son para jóvenes que viven en zonas violentas. Vamos a exportar seres humanos a Israel. O sea, que vayan al conflicto, que vayan a donde las papas queman. Que vayan donde las papas queman. Pero yo le voy a decir una cosa al presidente Noboa, aprovechando que habla de Israel. ¿Qué le parecería si el Ecuador, las armas que tiene hasta el día de hoy, porque el Ecuador ha comprado mucho armamento a Israel, ¿qué le parecería? ¿Y qué le parecería a Israel más que al presidente? Si las armas que le hemos comprado a Israel, el Ecuador a través de un tercer país se las manda a los combatientes de Gaza y Cisjordania para que atoquen Israel. Eso fue lo que quisieron hacer con las armas de rusas. Entonces, en este otro caso, ahí hay una cosa que es criticable. El gobierno israelí se prestó a una infamia. A las muchas, pero la nacional. A dar el beneplácito para que detengan allá capturada a la vicepresidenta de la República. La embajada de Israel sabe perfectamente que eso era un conflicto interno dentro de las autoridades del país.
y facilitaron dándole el visto bueno, el beneplácito para que vaya de embajadora. O sea, es un atropello. Yo no tengo nada que ver y no me simpatiza en lo más mínimo Verónica Abad, pero en lo más mínimo. Además es una neoliberal contumaz y etc. cosas. Pero lo que hicieron con Verónica Abad, porque eso es lo que no entiende la gente. Hubo un rabino judío de la época de Jesús, famosísimo, Hillel. Y Hillel dijo una cosa, cuando le preguntaron, ¿todos los mandamientos de la ley de Moisés se pueden resumir en uno solo? Él dijo, sí, no hagas a otro lo que no quieres que a ti te hagan. Jesús lo dijo de otra manera, haz todo el bien que quieres que a ti te hagan, que es en sentido positivo. Hillel dijo, no hagas a otro lo que no quieres que a ti te hagan. Le gustaría a Noboa y a los que están con Noboa y a los que aplaudieron de Verónica Abad, que algún rato lleguen a vicepresidentes y los manden a un país ahí a podrirse en una embajada sin tener nada que hacer, descalificándole etc. cosas, sin que eso quiera decir que yo estoy defendiendo a Verónica Abad. Eso es abominable, vomitivo. Y eso hicieron con la compañera de fórmula de la candidatura. Eso nos dice la calidad humana que tienen los gobernantes. Doctor, pero a Verónica Abad le tocaría asumir la presidencia de la República cuando oficialmente empiece la candidatura. ¿Cómo ve ese panorama ahí? ¿Cuál cree que sea el actuar de Verónica Abad? La Corte Constitucional de pronto se imagina diciendo que la vicepresidenta es un cargo que está en el cielo, que no existe en la práctica y que ellos no tienen competencia para verificar si ella puede. Con la Corte Constitucional hasta los burros pueden volar. Ese es el gran problema que tenemos. Pero violaría la Constitución, pues. En este país, cuando lo votaron, en este país, Carlita, en este país, cuando lo votaron a Abdalá Bucaram, sin ninguna causal para votarlo, sin ninguna causal, lo votaron porque les dio la regalada gana, porque era un peligro de que les quite el poder a los socialcristianos de ese momento. Lo votaron. ¿Qué tenía que sucederle a Abdalá Bucaram? Primero, fue injusto lo que hicieron con Bucaram. Y segundo, ¿quién tenía que sucederle? Rosalía Arteaga. Como Rosalía Arteaga no bajó al cortijo a ponerse a las órdenes, que sí lo hizo Fabián Alarcón Rivera, ¿quién fue el presidente? Y le hicieron presidenta por un día, para que le tapara la boca y decirle ahí va su pensión vitalicia. O sea, en este país, si no hacemos un acopio de valentía y de conocimientos, como se dice vulgarmente, la historia se repite inexorablemente. Atropello tras atropello, tras atropello, tras atropello. Y nunca se olvida la vaca cuando fue ternera. Un Lucio Gutiérrez que luchaba por derechos del país y de él, ahora pide la pena de muerte. No murió en el Nintendo, pero quiere seguir. Ahora, o sea, llegaron con una fuerza de la izquierda, porque así llegó él. Y cuando hizo el gobierno, hizo un gobierno de derecha, igualito que Lenín Moreno. Ahí se llenó de los Mauricios. Modelo neoliberal. Llegó con el voto de la izquierda. Y luego, modelo neoliberal. Y ahora quiere la pena de muerte. No quiero decir más, pero cuando alguien alienta la hoguera, está más próximo a ser quemado. Doctor, llegamos a la parte final ya. Sí, lo que ustedes quieran. Yo alguna vez tuve una entrevista, que no de entrevista no tuvo nada, pero nos sirvió para levantar a la población de Quito alrededor de la Procuraduría General del Estado en la lucha contra la OXI. Sí, le voy a decir una cosita, hágame acuerdo. Y tuve una entrevista que fue larga, 6 horas seguidas. Yo tengo una cosa que no le entiendo. A mí la voz nunca se me va ni se me irrita la garganta. Así que si ustedes quieren, nos vamos de aquí de largo. La primera. Segunda, Carlita tiene clases, nos va a dejar solo después. Ya voy a hacer que reciba clases, pero conmigo. Verá Carlita y verá Jaime. En la política no hay que prestarse a confundir a la gente. Ya lo hicieron hace años. Yo los critiqué y ahora les voy nuevamente a criticar. Cuando ante un esperpento de consulta, donde se ve qué es lo que quieren, que en el fondo son rellenos y además violación constitucional. Por ejemplo, cuando dicen, ¿usted está de acuerdo que las Fuerzas Armadas controlen las cárceles?
están cambiando el rol de las Fuerzas Armadas. Y el rol de las Fuerzas Armadas está en la Constitución, están cambiando la Constitución, por lo tanto, es una consulta inconstitucional, que la Corte Constitucional, cuando no, dijo que sí era buena la consulta. Pero tienen preguntas de enganche, tienen preguntas que son anzuelo para llevarlo al pueblo al 8 veces, al 10 veces sí. Vota sí, sí. Vota por la seguridad, sí. Vota por el empleo de los jóvenes, sí. Vota, sí, 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 sí. Y ahí te meten, en la mitad te meten bacalao podrido. Y sale Luisa González. Yo no estoy de acuerdo con tal y cual pregunta. Luisa González, te invito cordialmente. Tienes que estar a favor del no global y completo contra la consulta. No confundan a la gente. Porque cuando le dicen esta sí, esta no, se armó el relajo. No a la consulta. Así es. Tenemos que repetir el 8-0 que le pegamos a Lazo en la consulta del 5 de febrero del 2023. Porque hay preguntas tramposas ahí. Tramposas. Entonces, casi como que digo, yo no estoy de acuerdo con esto, el mensaje por el resto vota así. Esto deberían invitarle ustedes, a esa persona sí deberían invitar. Así es. A Luisa González a decirle, a ver, Luisa, aquí están las 10 preguntas, ¿con qué está de acuerdo y con qué no está de acuerdo? Pero que Luisa, antes de concurrir, piense bien lo que va a decir. Porque no es un problemita así de mandarse ese Twitter que se mandó en estos días. Ayer me parece que fue. O sea, no confundamos a la gente. No confundamos. Aquí lo que buscan son otro tipo de cosas y fundamentalmente lo que hay que hacer es hacerles un paro de carro en la consulta. No a toda la consulta, así como ellos van con el voto en plancha. Sí, nosotros con el voto en plancha, no. Así es. No. Doctor, muchísimas gracias por el análisis de esta semana. Inviten a Luisa, pero que se prepare bien, porque quién sabe sale a decir lo mismo de lo mismo y entonces ahí sí ya vamos a tener que entender que no estamos sintonizados con lo que el Ecuador necesita en este momento. Gracias, doctor, por el análisis. No, gracias a ustedes, que me soportan además y que yo los quiero mucho, más allá de cualquier crítica que hacemos. Y que tenemos que unirnos. Igualmente, doctor. Unirnos para encontrar un derrotero para el país. Primero, lo más importante es que no nos tomen el pelo. A mí me irrita cuando aparece alguien como María Josefa Coronel, por ejemplo, para no hablar de Rabascal, que un poco yo sí le dije a Novoa, sí, es lo mismo que Novoa, Daniel Novoa, cuando concurrió donde el presidente Lazo, y dijo, yo le llevé una carpeta de las irregularidades, pero no me hizo caso. Si no tenías que entregarle al presidente Lazo, sino a la fiscalía, pues. Entonces, yo sí le dije a Nebot, yo hasta lo que me acuerdo, Nebot no es el fiscal del Estado. Y entonces, María Josefa Coronel, pero para colmo, si fueras odontóloga, si fueras ingeniera agrónoma, te creo. Doctor, es abogada. Doctor, abogada. Artículo 23 del COIP. Lo termina delatando a Nebot, pues. Es que ese es el problema de la gentecita, cuando ve que algo ya no es funcional o de acuerdo a los intereses, entonces me cambia a otro lado. Pero ya debe tener un caballo ensillado, porque nadie se baja de un caballo ensillado a pie. Ella ya debe estar pensando a dónde va a parar. Entonces, es el problema, la lealtad no existe, que además la lealtad tiene que ser con principios. Entonces, mírenlo todo lo que ha desarrollado en esta entrevista. Que deberían aprender los socialcristianos cómo defenderse del ataque que le están haciendo. No, hechos los pendejos, que caiga el que caiga. Y si Muentes abre la boca. Ahí vamos a ver quiénes caen. Pero aquí de lo que se trata es, posiblemente, cerremos con esto. ¿Quién sabe si están salvando a JJ Franco y están entregando la cabeza de Muentes? Piénsenlo. Doctor, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles y estoy seguro que tendremos muchísimas más notas por analizar y sobre todo ver cómo se van moviendo las fichas en este caso Purga, que bueno, pues de acuerdo a la Fiscalía General se deriva del caso Metástasis. Gracias por su análisis profundo de este y otros temas. No se olvide que, gracias Carlita, un abrazo cariñoso. Jaimito, no se olvide un tema, perdone que lo trate así abiertamente. He recibido llamadas de varios medios digitales para tratar el tema que ya se va acercando, el tema del juicio a Jesús.
¿Lo quieren hacer? ¿No lo Claro. quieren hacer? Doctor, Ya, entonces lo vamos a hacer aquí. Por interno me llaman, Lo pero coordinamos. quisiera que estén ustedes, Lo coordinamos. que no me falle ninguno de los dos. Porque el juicio a Jesús se repite hoy. Voy dejando ahí como un abreboca. Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, el segundo tomo que se llama De la Transfiguración hacia la Resurrección, dice: si hoy tuviéramos que juzgar a Jesús, elegir entre Jesús y Barrabás, lo volviéramos a elegir a Barrabás. Lo dice Benedicto hace 13 años. Lo volviéramos a elegir a Barrabás. Es nada más ponerlo a Barrabás con un afiche de cartón y lo elegimos nomás. ¿Entendí el dicho? Doctor, nos vemos la próxima semana. Que tenga un feliz resto de miércoles. Que Dios los bendiga. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias al doctor Augusto Tandazo, analista político y experto Petrolero. energético, justamente hablando esta semana de la coyuntura política que vive el Ecuador. La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la Ciudadela Quisquís, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Subrayo, no es eso. Pelearemos, pero eso quería llegar. Y que nos niegan, hay todo. Bien, para que te va a hacer respetar.